Qué bendición poder estar con ustedes, hermanos, hermanas, el poder saludarles, el compartir un tiempo de oración con ustedes y apartar un tiempo en oración con el Señor. En esta noche queremos compartir el tema Siente, que ha sido un tema en el que vamos a hablar y a dar continuidad con el aspecto de pasar, atravesar las crisis, situaciones difíciles en las que tal vez pasamos por dolor, por circunstancias de frustración, de pérdida, de falta de empleo, en situaciones en las que no siempre una buena actitud pueden darnos la solución o el superar la prueba o la crisis. Yo creo que hemos estado hablando acerca también de la acción de gracias y creo que ciertamente el ser agradecidos es algo muy importante. Veíamos que es parte también del dar alabanza, reconocimiento y adoración al Señor, pero no siempre es fácil para todos ser agradecidos, tener una buena actitud en medio de la crisis, en medio de la prueba. No siempre para todos es fácil reponernos y mantenernos de pie. Muchas veces nos caemos, muchas veces es inevitable llorar, perder a alguien y pasar un tiempo de duelo, de dolor, de llanto, tal vez de tristeza, de desesperación, de duda, de preguntarle al Señor por qué estoy pasando por esto, porque a mí incluso muchas veces lo hemos hecho y todos y cada uno de nosotros pasamos pruebas y crisis de diferente forma y no siempre somos lo bastante fuertes, lo bastante firmes, tal vez a veces podemos flaquear nuestras fuerzas y hoy queremos compartir ese tema Siente con ustedes porque ciertamente tenemos un ejemplo que fue el libro de Job. Job pasó por una tremenda desgracia, una pérdida de todos sus hijos, de todos sus bienes, de sus siervos y aún de la salud. Y dice la palabra, quiero que vayamos a Job 1:20, que dice la palabra que él era un hombre recto, él era un hombre exitoso, próspero, bendecido y era justo delante de Dios, recto, apreciable, su justicia era de gran valor delante de Dios. Así que un día sin más la prueba viene y después de perder a sus hijos, después de la tragedia, dice la palabra en Job 1:20, entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor, mientras decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravillosa respuesta tuvo Job. En medio de la circunstancia y de la prueba más difícil de su vida, dice la palabra, se rapó la cabeza y en señal de luto, una señal externa de luto, de dolor, de quebranto del alma, del dolor físico incluso que él padecía, al haber perdido su familia, sus hijos, dice la palabra, se postró en tierra y bendijo el nombre del Señor. Tuvo la capacidad de bendecir el nombre del Señor. Sin embargo, también nosotros podemos muchas veces atravesar prueba y crisis y no sea tan fácil humillarnos y alabar el nombre del Señor. Tal vez haya duda, tal vez incluso nos reprimimos de pasar un tiempo de luto, un tiempo de llanto, un tiempo de querer estar solos, un tiempo de querer solamente llorar, incluso de cuestionarle y decirle, Señor, ¿por qué he pasado por esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y vemos más adelante en el capítulo 3 de Job, que Job no reprimió sus emociones. Job terminó por expresar y ser sincero delante de Dios de lo que realmente le dolía. Y es que muchas veces para poder superar la tragedia, la prueba, el dolor, el quebranto, es necesario reconocer nuestras emociones, reconocer las circunstancias por las que estamos pasando y entonces para reconocer esto podremos superarlo. Y dice la palabra, vamos juntos por favor a Job 3, en todo el capítulo
Job 3 habla acerca de cómo Job pasó su luto, su dolor. Y dice la palabra en los primeros versículos que incluso Job maldice el día de su nacimiento. Dice Job 3:3, que perezca el día que me concibieron y la noche en la que dijeron, ha nacido un varón, que se oscurezca ese día y que Dios en lo alto no lo tome en cuenta. Incluso Dios maldice en el capítulo 3 su nacimiento, maldice la hora en que nació, y ciertamente él no se reprimió y dio a mostrar su sentir, dio a mostrar el dolor que había en su alma, dio un tiempo para pasar por un luto, para llorar. Incluso en el capítulo de Job, lo anoté por aquí, Job 7:13, dice que él solamente quería dormir. A lo mejor muchas veces nosotros en medio del dolor queremos estar solos, solamente nos la pasamos llorando, a lo mejor solamente queremos ser abrazados, ser apapachados, tener muestras de cariño, de afecto. Job 7:13 dice, cuando pienso hallar consuelo en mi lecho, en mi cama, y que acostado atenúe mis quejas. Job se estaba refiriendo a que él prefería solamente pasar tiempo en su cama y dormir, y de esa manera olvidarse un poco de su dolor, de su tristeza, del sufrimiento que él estaba pasando. Y cada uno de nosotros tal vez pasemos la tristeza, el dolor de diferentes formas. Ciertamente Job en el capítulo 3, como veíamos, se quejó, y fue la queja. Fue inevitable que sus labios no solamente alabaran al Señor, sino que también se quejaran y expresaran, Señor, me duele, Señor, estoy pasando por cierta circunstancia en la que me sobrevino lo que yo más temía. Decía el capítulo de 3, el versículo 26, me vino lo que yo más temía, lo que yo más temía que me sobreviniera, perder a alguien, que enfrentar la muerte, la pérdida de un ser querido. A lo mejor muchas veces nuestro temor es pasar carencia, necesidad, no poderle darle a nuestros hijos lo que necesitan, suplir sus necesidades básicas, diferentes temores que muchas veces tenemos que enfrentar. Pero Job en este momento estaba pasando por una situación de dolor, de pérdida, de sufrimiento, incluso más adelante de enfermedad de su cuerpo, y no fue inevitable más bien que él expresara ese sentir, que se quejara, que quisiera solamente dormir, que se quisiera distraer o a lo mejor nada más pasar el tiempo un poco mitigando su dolor de esta forma, solamente durmiendo. Y cómo Dios nos habla a través de estas circunstancias. Quiero que sepas, hermano, hermana, que no sea en cualquiera de las circunstancias que podamos pasar en las etapas de nuestra vida, en las que nos enfrentemos con dolor, en la que nos enfrentemos tal vez con enfermedad, en la que nos enfrentemos con pérdida, con tristeza, con desesperanza, con frustración, con duelo, con la muerte de algún familiar, que el Señor está ahí. El Señor está ahí. Y dice la palabra, quiero que vayamos a esta valiosa palabra de las bienaventuranzas en Mateo 5:4. En Mateo 5:4 Jesús está en el monte de las bienaventuranzas. Y la segunda bienaventuranza que él dice en el capítulo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esto podría parecer tal vez algo contradictorio, porque Jesús está diciendo bienaventurados. Qué felices deben estar aquellos que sufren, los que lloran, porque recibirán consuelo. Cuando nosotros sabemos de alguien que perdió a alguien, que está sufriendo, que está pasando por una situación difícil o una crisis, ciertamente no pensaríamos decir qué suerte tiene porque está pasando por eso. Eso sería ilógico. Muchas veces nos compadecemos, nos unimos en oración, vamos a esa persona, buscamos apoyar, consolar, tal vez un abrazo o suplir ciertas necesidades, pero no pensaríamos que es afortunado, sino al contrario, sentimos compasión, sentimos tal vez su dolor y nos queremos
ser empáticos para con ellos. Pero Jesús está diciendo, qué bienaventurados, son bienaventurados aquellos que están sufriendo, que están llorando porque recibirán consolación. Y Jesús ciertamente se refería a que cuando cada uno de nosotros pasa por prueba, pasa por crisis, pasa por dolor, por desesperanza, por frustración, por tristeza, por necesidad, Él siempre está ahí presto para consolar, para proveer, para sostener, para guiar, para edificar, para levantar, para renovar. Más adelante en el libro de Job nosotros podemos ver que Job se levantó y en medio de todo jamás rechazó a Dios en su vida, sino que le reconoció siempre y permanentemente y le alabó y le bendijo, y incluso recibió la circunstancia en medio de lo difícil que fuera. Pero nosotros necesitamos reconocer nuestra circunstancia, ser sinceros con Dios, expresarnos y poder abrirnos sinceramente, transparentes delante de Dios. Señor, sí me duele. Señor, sí lo necesito. Sí necesito llorar. Hace un año y medio que falleció mi primo, y yo le decía a su esposa, a su viuda, llora lo que tengas que llorar. Grita, habla el tiempo que te sea necesario. Y tal vez familiares la presionaban de cierta forma a pasar el duelo, a decir ya lo que sigue, ya se fue, ya no debes estar triste, debes mirar por tus hijos, levántate. Pero ciertamente eso es imposible, porque solamente la persona que pierde a alguien, que se duele por alguien, sabe cuánto la va a extrañar, cuánto la va a necesitar, cuánto va a querer volver a abrazarla. Y el luto no puede ser en un tiempo determinado. Cada uno pasará el luto en el tiempo que tenga que pasarlo, y el Señor estará ahí dispuesto para consolar, dispuesto. Por eso Jesús decía, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la bienaventuranza es que el Señor siempre está ahí, presto, dispuesto, a nuestro lado, a nuestro favor, en su gracia, en su misericordia. Quiero que vayamos como iglesia por último, al Salmo 23. Al Salmo 23 es un salmo muy hermoso, muy conocido, que a mí en lo personal es como un abrazo, como un apapacho del Señor, porque esta palabra es puntual para aquel que sufre, para aquel que tiene temor, para aquel que está pasando por una prueba, por una circunstancia de dolor. Y dice el Salmo 23, quiero que lo vayamos leyendo todo completo, y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Ciertamente en el dolor, en la tristeza, en la pérdida, en la crisis, en la prueba, también necesitamos esa paz de Dios que nos haga descansar. ¿Cuántos no hemos pasado por una prueba difícil y es como si nos apalearan? Es algo a veces tan cansado, quedamos molidos, dormimos por horas, por días, porque es algo tan difícil incluso de sobrellevar para nuestro cuerpo, para nuestra humanidad, para nuestras fuerzas. Y por eso Job decía, prefiero estar en mi lecho y mitigar un poco mi dolor así, porque ciertamente solamente el Señor puede darnos ese descanso, esa tranquilidad en medio de todo. Dice en el versículo 3, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. El Señor es nuestra fuerza, y que en medio del dolor y de la tristeza, de la angustia, del lloro, verdaderamente Él nos dé nuevas fuerzas. A mí el Señor en muchas circunstancias, las más difíciles de mi vida, me ha dado la palabra de Isaías 58:11. Es una promesa personal y dice la palabra de Dios que el Señor te pastorea siempre, y en la sequía dé vigor a tus huesos. De vigor a tus huesos, porque cuando más estamos en la prueba nos sentimos más débiles, porque cuando estamos en el dolor nos sentimos más sin fuerzas, más debilitados, y es ahí cuando el Señor llega y está dispuesto a darnos nuevas fuerzas y a fortalecernos, a levantarnos. Jacob
Job se levantó de la prueba y de la crisis, y posteriormente sabemos en la historia completa de Job que el Señor le volvió a dar hijos e hijas, y dice incluso sus hijas eran las más hermosas de la tierra, y le volvió a dar muchas más bienes, muchos más siervos, mucho más ganado, pero ciertamente el proceso no fue fácil, y el Señor es el que lo hace por dar honor a su nombre. Aunque en el versículo 4 dice, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Aunque tenga yo que pasar por cierta circunstancia, no tengo miedo, porque tú estás conmigo. Y eso debería ser nuestra seguridad. En medio de lo que estemos pasando, el Señor está contigo. El Señor está conmigo, el Señor es nuestra seguridad, y esa es una gran promesa. En medio de lo que tengamos que pasar, Él está contigo, Él está conmigo para dar esa respuesta, para dar esa fortaleza, para dar ese consuelo, para dar esa tranquilidad. En el versículo 5, en la segunda parte dice, con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento, me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. ¿A quién le ha faltado la bendición del Señor y su gracia en medio de la prueba o en medio de la circunstancia difícil? No nos falta. El Señor está ahí puntual, supliendo necesidades, supliendo gastos, supliendo y proveyendo alimentos, sustento, vestido, calzado. A lo mejor alguien que te bendice, alguien que está contigo, que te da palabras de ánimo, alguien que te apapacha, alguien que te da una palabra de bendición. El Señor siempre va a proveer en medio de la circunstancia difícil y nos va a colmar siempre de bendición. Y eso es una palabra y una realidad. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Dice la palabra en Romanos, ¿qué me puede separar de ti? ¿Acaso la muerte, la vida, los ángeles, lo profundo, lo alto? Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Espero que esta palabra pueda confortar tu alma, fortalecer tu espíritu y nos pueda llevar al Consolador, al Señor del consuelo, y que puedas en medio de toda circunstancia que puedas estar pasando, o tal vez que tú sabes que alguien más está pasando por un duelo, por una pérdida, por la tristeza, por el dolor, puedas compartirle palabra de ánimo, y esta palabra, cada uno de estos versículos puedan bendecir su vida. Les enviamos un afectuoso abrazo, les extrañamos como iglesia y oramos para que el Señor nos bendiga y bendiga a cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, porque dice tu palabra en este momento, bienaventurados aquellos que lloran porque serán consolados, bienaventurados aquellos que sufren porque recibirán consuelo, y tú estás pronto y dispuesto para consolar, para fortalecer, para renovar nuestras fuerzas. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento, nos das nueva vida, Señor, y en tu casa moraremos por largos días, porque tu palabra es puntual y nos fortaleces, y estás allí, Señor. Envía consuelo, envía palabra de ánimo, envía provisión, colma de bendición, Señor, a todos aquellos hermanos en la fe y aún aquellos que necesitan en este momento palabra de salvación, palabra de misericordia, palabra de bondad para fortalecer y recobrar el ánimo, para fortalecer su espíritu, Señor. Envía esta palabra y haya consuelo, Padre, para el que llora y para el que sufre. No nos dejes, Padre, dice la palabra, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es tu amor permanente, es tu amor perpetuo, eterno, inquebrantable, Señor. Y en el amor de Jesús les bendigo y les bendecimos a cada uno, bendecimos a nuestros pastores, bendecimos a cada familia, a cada hogar, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada joven, a cada adolescente. Reciban, Señor, tu palabra, tu consuelo, tu fortaleza,
y allí esté tu mano de amor y de gracia en el nombre de Jesús. Les bendecimos, hermanos, y esperamos pronto ya poder vernos, reunirnos, congregarnos y que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús, bendiciones.